¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más nos encontramos en estas charlas virtuales, estos encuentros para debatir y repensarnos que organizamos desde el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El encuentro de hoy se encuentra enmarcado en una serie de charlas y muestras que venimos desarrollando desde que nos encontramos en cuarentena a raíz de la pandemia del COVID-19. Desde el ente público hemos lanzado y hemos abierto, digamos, la posibilidad de realizar muestras virtuales con una denominación que es el de Mujeres, Disidencias y Militancias ayer y hoy. Se encontrarán en el espacio, en la página del Face o en el Instagram, en un lugar particular que se llama Memoria en Casa, con actividades, con muestras, con estas charlas que se van colgando, compartiendo en el lugar para ver y que tienen que ver con lo acontecido durante la última dictadura en nuestro país, en Latinoamérica, pero también están vinculadas con lo que es la vulneración de derechos y la puesta en relevancia de estos derechos que de tanta importancia son para todos y todas nosotros. Uno de esos derechos que solemos abordar y desarrollar desde el Espacio para la Memoria es el de la identidad. El derecho a la identidad es uno de los derechos que hemos trabajado vastamente de diversas maneras, también en talleres con niñas y jóvenes de todas las edades, vinculado muy fuertemente a lo que tiene que ver con la apropiación de menores durante la última dictadura. El ente público, de hecho, se encuentra en parte en el edificio de Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, no hablamos solamente de la cantidad de casos y de niños y niñas, ya hoy hombres y mujeres, que han sido apropiados durante la última dictadura de manera individual, porque hablamos de les mismes de forma colectiva. Y es por eso que decidimos ampliar, trabajar y abordar en este encuentro lo que tenga que ver también con lo que se refiere a la identidad colectiva. Y dentro del marco de la identidad colectiva estamos hablando también de las comunidades, de las colectividades y de uno de los temas que desde hace algún tiempo se encuentra de mayor relevancia en la opinión pública y tiene que ver con todo lo referido a los pueblos originarios. La muestra que se encuentra en las redes del espacio se llama Prisioneras de la Ciencia. Está colgada en nuestras redes desde el 30 de octubre, ahí nomás, sobre el final del mes de octubre, pero precisamente porque el mes de octubre, así como hemos desarrollado también trabajo en relación a efemérides, tiene que ver, mal llamado, como nos hemos acostumbrado desde pequeños y pequeñas, a trabajar el Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América. Y por eso me apuro a decir que lo hemos trabajado históricamente mal. Afortunadamente, en el año 2010, a raíz de un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ese día dejó de llamarse Día de la Raza para pasar a ser un día sumamente importante, como lo es el del respeto a la diversidad cultural. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es lo que desde el 2010 en adelante trabajamos ese 12 de octubre para no desconocer que en América Latina ya existían comunidades mucho más avanzadas en diversos aspectos que las colonizadoras. Así llegamos a esta charla, una charla denominada Restituciones, Memorias y Territorios, que tiene que ver con la presentación de esa muestra, pero también tiene que ver con la historia de por qué trabajamos y militamos este final o este broche, o en realidad este puntapié, digamos, que significa la muestra para que siga girando por distintos espacios más allá del territorio argentino. En el encuentro de hoy van a hablar y van a compartir sus experiencias, sus vivencias y sus trabajos tres personas muy importantes y abocadas a esta cuestión. Yo me voy a apurar a presentar a las tres, pero cada una y cada uno va a hacer su exposición sobre por qué
aboca su trabajo a esto. Con nosotros se encuentra la doctora Cintia Karina Chávez. Cintia es abogada de la ONG Colectivo Guías. Nos van a contar de qué se trata este colectivo Guías. Es defensora de los derechos humanos, especialmente de los pueblos originarios y de género. Es asesora de cooperativas de trabajo y militante de la economía social y solidaria. Recientemente abocada a la realización de distintas acciones en defensa de las comunidades originarias. También es asesora legal de la comunidad COM y es abogada patrocinante de las comunidades indígenas del norte santafesino. También vamos a estar en presencia de Yasmín Pérez Alvarado. Yasmín es nacida en Esquel, actualmente vive en Trelew, Chubut, es profesora de danzas folclóricas, es percusionista y es fotobordadora. La técnica de bordar fotografías llegó a ella gracias a compañeras de Perú, México y Brasil que se dedican a lo mismo. Finalmente, va a estar con nosotros también Fernando Miguel Pepe. Fernando es licenciado en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es presidente del colectivo Guías, es coordinador del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Él ha publicado varios libros, ha desplegado muestras fotográficas itinerantes, ha dictado seminarios y conferencias en diversas universidades nacionales, así como ha realizado también restituciones a diversos pueblos. Y para aquellos y aquellas que no estén tan interiorizados con la temática, estas cosas que por ahí no nos son tan frecuentes al oído, son aquellos detalles que nos van a ir explicando y contando de qué se trata cada uno y cada una de los tres participantes del encuentro de hoy. La primera que va a compartirnos su palabra es Cintia, pero recordar también que a lo largo del encuentro vamos a ver que a medida que hable cada uno de los participantes se van a ir mostrando fotografías. Y estas fotografías tienen que ver con el trabajo que desarrolla cada uno y cada una de ellas. Cintia, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto poder estar compartiendo este espacio de la memoria junto a todos ustedes, especialmente compartir esta charla con Yasmín Pérez Alvarado, con su trabajo extraordinario que ha hecho en la fotografía. Por supuesto que es un placer enorme, como siempre, poder compartir con el licenciado Fernando Pepe, de quien hemos aprendido mucho, de quienes hemos compartido un camino ya largo de militancia. Él tiene un trabajo bastante profundo sobre el tema, bastante más viejo, yo creo que tiene que ver por una cuestión de edad también, Fernando, de tu trayectoria. No, bueno, más allá del chiste, realmente es un orgullo para mí poder hoy integrar el colectivo Guías. Este camino hemos empezado representando comunidades, como bien lo decías hace un momento, comunidades originarias de este Chaco santafesino, en la lucha y reivindicación de sus derechos territoriales, pero también en búsqueda de sus restos, de sus antepasados que estaban alojados en el Museo de la Plata. Es ahí en donde el licenciado Fernando Pepe nos introduce a todo este mundo que tiene que ver con el maravilloso trabajo que viene haciendo Colectivo Guías y que me gustaría sintéticamente poder comentar de qué se trata. Justamente el grupo Colectivo Guías es un grupo universitario de investigación de antropología social que viene haciendo un trabajo extraordinario desde el 2006 en el Museo de la Plata, en donde tenemos conocimiento que en este Museo de la Plata se alojan aproximadamente 10.000 restos humanos, de los cuales gran parte de ellos pertenecen son ancestros, son descendientes, son ancestros, son de nuestros antepasados, ¿no? De nuestras comunidades, quiero decir. Y es por eso que el trabajo que hace Colectivo Guías, tan importante, tiene que ver primero con la identificación de estos restos. Hay que pensar que la conformación de este museo tiene que ver con la colección del Perito Moreno, ¿no? Arranca inaugurando y fundando este museo con una colección de restos humanos
de las cuales muchas de ellas pertenecían a las campañas del desierto, a las mal llamadas campañas del desierto. Tiene que ver que es una prueba cabal del genocidio indígena, ¿no? que va de la mano de la conformación de nuestro Estado Nacional. Justamente Perito Moreno, fiel a esa idea genocida, se dedica a juntar estos restos humanos que son en realidad utilizados como trofeo de guerra. Y cuando nosotros decimos que la mal llamada campaña del desierto, porque tanto la campaña del desierto de la Patagonia como la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto verde del norte argentino, lejos está de ser desierto, sino que justamente habitaban nuestros pueblos originarios, en los cuales fueron despojados, los cuales fueron obligados a abandonar sus tierras, sus viviendas, su cultura, en las cuales han tenido que vivir terribles crímenes de lesa humanidad, en donde se han apropiado a niños, donde han utilizado a sus familias como mano de obra esclava. Entonces, toda esta historia, como si fuera poco, terminan después sus restos y hasta el día de hoy las comunidades originarias, los pueblos indígenas siguen reclamando que devuelvan sus cuerpos, que devuelvan a sus antepasados, que hoy están prisioneros de la ciencia. Esos prisioneros de la ciencia que están alojados en el museo, este grupo de antropólogos del colectivo Guías ha hecho un trabajo enorme de romper con ese paradigma. Perito Moreno decía, estos restos son objeto de la ciencia, por eso los coleccionaba, por eso exhibía sus restos esqueléticos, por eso utilizaba, es más, no conforme con los restos humanos mortales, también pidió estudiar a comunidades vivas, y es así cuando, ya terminando la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, en Chubut, se manda una expedición justamente para poder atacar a las tolderías de los caciques Nacayal y Foyel, en los cuales el teniente Francisco Insay lo que hace es ataca justamente a la toldería, donde dejan un saldo impresionante de muertes, pero además toman a prisioneros. Entre ellos estaban los caciques Foyel y Nacayal con sus familias. Los obligan a ir caminando hasta la costa atlántica, esto es en Chubut, ¿no? Los obligan a ir caminando hasta la costa atlántica para luego ser embarcados por un buque de guerra hacia la capital, para después, por supuesto, que los sobrevivientes se puedan ser repartidos entre la oligarquía porteña y entre a los propios soldados. En esa oportunidad, que estamos hablando en 1884, se mandan al cacique Nacayal y a Foyel al penal Martín García con su familia. Y es ahí en donde el Francisco Perito Moreno, pide al gobierno nacional que los caciques Nacayal y Foyel, junto con sus familias, sean trasladados a La Plata, sean trasladados al Museo de La Plata, justamente para hacer una historia científica de su etnia. Y es ahí en donde estos prisioneros terminan prisioneros de las ciencias, prisioneros en el museo, en donde podemos ver esta muestra, que esta muestra de prisioneras de la ciencia justamente forma parte de prisioneros de la ciencia, de esta información, este archivo que hay en el museo, que justamente lo que hacen es poder sacar fotografías de una manera donde puedan exhibir de una manera denigrante, tanto para los hombres como para las mujeres. En la muestra Prisioneras de la Ciencia se las puede ver a Margarita Foyel, a la mujer del cacique Nacayal, se la puede ver a Tafá, en donde en contra de su voluntad las hacen posar desnudas, donde luego de su muerte terminan, ahí se puede ver la muestra de Margarita y de todas las prisioneras de la ciencia, que en las muestras fotográficas, que justamente luego de tomarlas como objeto de estudio y de tenerlas prisioneras dentro del museo, una vez que fallecen,
terminan siendo sus cuerpos, sus restos esqueléticos, su cerebro, sus trenzas, terminan siendo objeto de exhibición para el museo. Esta tremenda cosificación, este trato que se ha dado a estas comunidades, tiene que ver para justificar la barbarie, estos términos como desierto, el cosificar, el transmitirlos en objeto de estudio, es para justificar justamente el exterminio, el genocidio, y el enorme trabajo que viene a hacer Colectivo Guías en este sentido, junto a Fernando Pepe, como con tantos otros antropólogos sociales, es justamente darle identidad a estos restos, es justamente darle subjetividad, humanidad, devolverle la humanidad, que dejen de ser trofeos de guerra y que puedan volver a sus comunidades, que puedan volver a sus pueblos. Es así que se ha hecho el trabajo de restitución de estos cuerpos, de estos restos, a sus comunidades, al pedido de sus comunidades. Se ha trabajado de manera conjunta con ellos para que puedan volver a su territorio, para que puedan descansar en sus territorios, en sus comunidades, para que puedan cerrar así el ciclo de vida según la cosmovisión. Después de tanto tiempo, poder llorar a sus muertos, de poder tenerlos consigo en sus comunidades. Por eso este trabajo de restitución y este trabajo de las muestras fotográficas, lo que pretende hacer es justamente dar visibilidad a lo que pasó, decir las cosas por su nombre, contar de qué fueron, que es una prueba cabal del genocidio cometido por parte del Estado argentino. Es una manera de denunciar y de reclamar para que las víctimas que tienen el derecho de no ser olvidadas, sino de reivindicar sus derechos, de ser reparadas en sus derechos. Y también, esto me parece muy importante resaltarlo, significa no solamente el derecho del pasado, sino reivindicar las luchas actuales. Cada una de estas comunidades siguen en sus territorios luchando por sus derechos humanos, siguen luchando por sus territorios, siguen luchando por su identidad, mantener y conservar su identidad cultural. Y estas tareas que se vienen haciendo desde Colectivo Guía, lo que pretende es eso, poder empoderar a estas comunidades, devolverle primero sus antepasados, devolverle la identidad, trabajar en la memoria y justamente empoderarlas para seguir trabajando en todo lo que falta aún, porque los derechos humanos se siguen vulnerando aún hoy en las comunidades originarias. Entonces, seguramente Fernando les va a comentar en mayor profundidad la historia de cada una de estas mujeres. También está la historia de Damiana, la niña Che. Pero a mí me gustaría resaltar, además, el trabajo que acompaña la muestra de prisioneras de la ciencia, que las realizó la poesía de Liliana Alcalao, en la que habla justamente para que drene la memoria, es el título de la poesía. Realmente no tiene desperdicio. Invitamos a todos que puedan leerla porque realmente refleja justamente esto, las luchas ancestrales y las luchas actuales. Y me gustaría compartirles un pequeño fragmento de esta poesía en la que dice de la siguiente manera: escribo por los que enloquecieron a la vista del asesinato de sus hijos, por los niños a los que dejaron morir de hambre y de sed, por los niños apropiados. Escribo por los que fueron arrancados de su nombre, condenados a ignorar su culpable. Escribo para que fluya esas memorias, para que vuelva a ser un solo río con las memorias recientes. Y creo que esto es lo que nos interpela justamente a todos, a cada uno de nosotros, cada uno desde su espacio, desde su disciplina, desde su especialidad, desde el lugar donde nos toca estar, trabajar por la memoria, trabajar por la justicia y por el respeto de los derechos humanos, visibilizando estas luchas que aún siguen vigentes y este daño que aún no se ha logrado reparar. Así que bueno, en este sentido también comentarles que
cuando pensamos en prisioneras de la ciencia, también un poco el objetivo tiene que ver con esto, ¿no? De poder realzar la lucha de la mujer indígena, la lucha actual de la mujer indígena, que hoy, desde su lugar, no solamente pelea por su identidad, por conservar los valores, por conservar el espacio que se tiene dentro del universo, según su cosmovisión, la conservación de su biodiversidad, el mantenimiento y el traspaso de la cultura. La igualdad de género para estas comunidades es justamente restaurar esa armonía, y qué bueno es que a través del trabajo de Yasmín se pueda reflejar un poco esa reparación y poder empoderar también a las mujeres indígenas en esta lucha de las cuestiones de género, de igualdad de género. Bien, muchísimas gracias, Cintia. Súper claro y explicativo qué es guías, ¿no? Digamos, qué significa el trabajo desde ese colectivo tan importante y tan vinculado tan vinculado, tan ligado, tan propio de nuestra historia, ¿no? Y a veces tan desconocido por nosotros y nosotras mismas. Por eso importante escucharla a Yasmín, que nos va a contar sobre el trabajo que ella realizó, eh, sobre la fotografía, por qué decidió bordar las fotografías en los lugares que borda las fotografías, que tiene que ver con lo que vos has dicho también, y contarnos qué vinculación tiene con su historia, ¿verdad? Con su familia, con sus ancestros y con ese lugar desde donde nos está compartiendo un rato de esta tarde. ¿Es así, Yasmín? Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Este, la verdad que fue muy fuerte tomar estas fotografías al momento de la propuesta. Acepté porque cada granito de arena es un ejemplo más de resistencia de hoy, en la actualidad. Y al momento de bordar las fotografías, tratamos de podemos elegir muchos colores a través de los estilos, las texturas, los diseños, y yo decidimos trabajar con lo que es el hilo rojo, representando lo que fue el genocidio, representando lo que fue la muerte, las violaciones, tantos niños que quedaron, la, la, no sé, la peor miseria que puede haber, que se puede hacer en una persona, ¿no? Y al momento de bordarlas, más que nada me llamó mucho, me dolió, no sé, yo soy como más sentimental, ¿no? El momento que me tocó bordar a Damiana, una niña joven, eh, esa expresión tan triste de la cara, obligada, los ojos, no sé, a punto de llorar, como que la iba tratando de bordar. Primero yo antes de bordarla hago un dibujo sobre la imagen y después veo cómo va quedando. Y al momento de dibujarla se me hacía muy difícil, no fue un trabajo fácil como suelo tomar algunas fotografías. Era como más la historia que traía atrás de la fotografía, ¿no? Pero al momento de abordarla y empezar a perforar punto por punto y ver cómo podía tapar ese desnudo en todas las fotografías, traté de darle un toque delicado pero sentido. El delicado a través de las flores que fui bordando alrededor de ella, como una brisa, un aire, el aire de la Patagonia, como que trataba de tomar diferentes visiones de lo que uno tiene acá en el sur. El sur sabemos que hay mucho viento, entonces traté de tomar el viento que va corriendo con el viento con flores rojas, hojitas rojas, cubriéndole el desnudo, y
darle un toque más emocional a esa foto. Lo mismo me pasó con Tafá. Traté de bordar lo que son los telares, ¿cómo se llama? Los patrones de los telares mapuches, y también le bordé los patrones, también las miradas me llamó mucho la atención. Y bueno, es como les venía diciendo, es una manera de manifestarse a través de la fotografía, dejar en el papel marcado, de que no solamente la foto se pueda ver y se puede interpretar de una manera, sino que a través de los bordados también podemos decir mucho más de la fotografía. Dejar ¿cómo es? Una memoria, y a través de la memoria los hilos. También quiero agradecer a Fernando, que tuvo la dicha de contactarme, que fue un desafío para mí, y me lo tomé con toda la seriedad y el respeto que se merece. Y la lucha sigue. La lucha, creo que acá en la Patagonia, por suerte, día a día se está haciendo más resistente. Cada vez son más vecinos, compañeros que se nos van uniendo. No es fácil porque también hay medios de comunicación que también son un poquito más poderosos. Entonces nosotros, desde el simple hecho de bordar arte, estamos resistiendo. Bien, Yasmín, muchas gracias. Me parece súper interesante que hayas mencionado de qué diversas maneras se plantean las luchas. Si hay algo que nosotros solemos repetir desde el espacio para la memoria, es el ejemplo que nos dieron las madres y las abuelas acerca de las acciones que llevaron adelante, y nunca desde la violencia. Inclusive está muy en boga actualmente la situación de los scratches, y la verdad es que los scratches originalmente nacieron de la organización Hijos, de la mano de la falta de juicio en nuestro país. Así es que hay miles de maneras a las cuales poder acudir cuando uno pone como eje la imaginación para llegar a cuantas más personas se pueda, con el reclamo y con la necesidad de ponderar aquello que estamos queriendo dejar en relevancia. Así que el trabajo que vos hiciste es bellísimo, es algo que todos, digo, dentro de la tristeza y de la barbarie que significa, y elijo utilizar esa palabra precisamente para marcar lo que hicieron con nuestros pueblos originarios, le aportaste un sentido hermosísimo de la mano del trabajo de Liliana Ancalao, que también Cintia leía hace un ratito un fragmento de la poesía, pero por ahí, después de escuchar a Fernando, Yasmín, estaría bueno que nos cuentes cómo fue trabajar en conjunto con ese poema. Pero le vamos a dar primero la palabra a Fer, así la dejamos descansar un poquito y te escuchamos, Fernando, que tenés un montón de cosas para contarnos. Bueno, gracias Luz, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Fernando Miguel Pepe, soy antropólogo, trabajo en el INAI, en el colectivo Guías. Qué difícil, ¿no? Cuántos sentimientos se disparan con esta muestra. Nosotros en el 2010, invitados por la red Genocidio, pensamos una muestra fotográfica para contrarrestar una muestra que había hecho el Archivo General de la Nación, que se llamaba Huinca Malón, que estaba expuesta en el Museo Perito Moreno de Bariloche, en el Parque Nacional de Nahuel Huapi, y pensamos esta muestra y nos juntamos con un grupo de antropólogos y antropólogas y le pusimos a lo que dice Liliana, ¿no? Poner nombre a lo que no tiene nombre, y veíamos esas fotografías y lo primero que me surgió a mí era Prisioneros, y un compañero, un doctor en antropología,
sugirió ponerle prisioneros de la ciencia. Fuimos uniendo ideas en una lluvia de ideas y quedó prisioneros de la ciencia. Nosotros comenzamos contraponiendo esa muestra de Winca Malón, que parecía que había sido un empate, la campaña genocida a la Patagonia, cuando en realidad había sido propiamente un genocidio y las comunidades, como decía Cintia, hasta hoy están sufriendo sus consecuencias. Recorrimos infinidad de provincias, escuelas, universidades, como contabas vos, con esta muestra, más de 150 presentaciones, y ya hace unos cuantos años veníamos pensando que teníamos un sesgo de género, a pesar de que nosotros, cuando en el 2006 iniciamos el trabajo de investigación del colectivo Guía, teníamos claro la cuestión de género, pensábamos que la teníamos súper clara y evidentemente la teníamos un poco clara nomás, porque iniciamos a pedido de las comunidades a acompañarlas en el reclamo de no exhibición de sus restos, que el Museo de la Plata había negado a retirarlos en el 2005. A raíz de esa negativa empezamos nosotros a militar, a investigar desde nuestro lugar en el mundo la antropología de quién eran esos restos humanos, qué significaba que estén en las vitrinas del museo, por qué no se retiraban, de quiénes eran, quién los había llevado, etcétera, lo que se llama el estado del arte. Y las leyes también que defendían a las comunidades y amparaban su reclamo. Y encontramos que habían hecho una restitución del Museo de la Plata del cacique Inacayal, que nombraba Cintia, y había sido la primera restitución en la historia del país, pero habían dejado en el museo a su esposa, de quien no habían ni siquiera registrado su nombre. Quedó como NN, la esposa o la mujer del cacique Inacayal. Y nos pareció, en ese 2006, al inicio de nuestro trabajo, que teníamos un deber de visibilizar a esa mujer que había quedado olvidada. Entendíamos que había una triple invisibilización, la de clase social, la de los vencidos, a la que todos pertenecemos, ¿no?, los oprimidos, la de etnia, pero también veíamos que estaba la invisibilización de género. Habían restituido al cacique Inacayal y habían dejado a su esposa en el Museo de la Plata. Así que el inicio de nuestra militancia, que vuelvo a repetir, es una militancia de una antropología de la demanda, ante la demanda de las comunidades pusimos nuestro conocimiento a su servicio, empezó con una raíz de visibilización del género. Pero evidentemente el patriarcado es más fuerte y no supimos ver inmediatamente que en el 2010 que le estábamos poniendo un sesgo a la muestra Prisioneros de la Ciencia. En los últimos años, sobre todo, tenemos que decirlo con la militancia de las compañeras y compañeros por la ley del aborto libre en Argentina, se empezó a discutir mucho más, tomó mucho más fuerza y ya empezamos a cambiar el nombre en reiteradas oportunidades, tratando de poner la X, tratando también de poner el arroba, etc. Pero nunca había terminado de cerrar. Y veíamos que dentro del Museo de la Plata, si bien había muchísimos hombres prisioneros de este grupo que contaba Cintia que fue, de las muertes registradas en el Museo de la Plata, mayoritariamente eran mujeres. Estaba dentro del Museo de la Plata fallecida en esa primavera trágica de 1887, donde muere el cacique Inacayal. También había muerto su esposa, invisibilizada sin nombre, Margarita Foyel, su sobrina. También había muerto Tafá, esta mujer a la Caluf, y había muerto, eso está en los diarios de la época, pero todavía no pudimos acceder al nombre, una de las hijas del cacique Inacayal. Esa parte de la investigación todavía está pendiente. No hemos podido dilucidar cuál de las hijas del cacique murió, ni identificarla para restituir. En ese 2006 también descubrimos la historia de Damiana, que era una antropóloga, Patricia Arena, la que lo estaba visibilizando, buscando sus restos en Alemania, porque la historia cuenta que una expedición del Museo de la Plata había ido al Paraguay, donde habían ido a buscar al pueblo Aché. Ellos lo llaman, y lo llamaban en esa época, y todavía en el Museo de la Plata en la sala aparece como los guayaquíes, que quiere decir rata de monte, y ellos se llaman a sí mismos los Aché, que son los que hablan. Qué diferencia, ¿no? Las ratas de monte según la antropología y los que hablan según ellos mismos. Con una teoría muy anticientífica, para la época ya también, que era que planteaba que los Aché venían siendo descendientes de los vikingos, entonces eran de interés antropológico bastante profundo y van en búsqueda de los Aché.
Así planteaban también que los pueblos originarios de Tierra del Fuego eran descendientes de los griegos, tenían unas teorías que ya para la época estaban descartadas, pero desde el Museo de la Plata justificaba un montón de sus expediciones en la búsqueda de estos especímenes raros, según ellos. Van hacia el Paraguay, que también había sufrido un genocidio, que eso es lo que le permite a estos antropólogos, tanto en Argentina como en el Paraguay, poder hacer de las suyas. El genocidio del Paraguay se llamó con un eufemismo de la Guerra de la Triple Alianza. Llegan al Paraguay, acusan, según los textos de la época de estos antropólogos, Tenkey, un antropólogo holandés, empleado del Museo de la Plata y jefe de la División de Antropología Biológica, que los H se habían robado un caballo y habían hecho fiambre de ese caballo. Siempre los encuentran los pueblos originarios en falta, matan a su familia, los colonos dueños del caballo, y queda una bebé al lado de una anciana moribunda por los tiros, a la que ultiman hachazos. Eso está en los cuerpos de esta mujer en el museo, donde se ven claramente los sablazos y hachazos que tienen en su cráneo, a la que llamamos Caibú, suponemos que es la madre de Damiana, y se traen esa niña, esa bebé de 2 años, que la bautizan Damiana porque ese día era San Damián, y eres santo de los niños, y la crían en La Plata, en la familia de Alejandro Korp, que es el fundador, por ejemplo, del Partido Socialista, el fundador del Melchor Romero, acá un nosocomio muy importante en La Plata. La tienen como sirvienta en la casa de su madre, y, por casualidad, cuando termina el estudio del crecimiento y desarrollo, que era lo que le importaba a estos investigadores, muere de una enfermedad curable para la época. Que también murieron las mujeres del Museo de la Plata, la mujer de Inacayal, Tafá, Margarita, de enfermedades curables para la época. Entonces le cortan la cabeza, ya muerta Damiana, y la mandan a Alemania, y Patricia Arena, que aparecía ahí en las fotos, empieza a buscar ese resto de Damiana. Nosotros encontramos que su cuerpo estaba en el museo y logramos restituirlo. Esas son las fotos que están acompañando esta presentación, ¿no? La restitución fue la primera restitución que nosotros hicimos desde el colectivo Guías. Con esa restitución, con la visibilización del caso de Damiana, en el año 2010 se logró, en el marco del Bicentenario, otro decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 701, que le reglamentó la Ley Nacional de Restitución de Restos Humanos y le dio la potestad al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de poder llevarla a cabo. Ahí nosotros, después de esta restitución, que fue una restitución muy, muy emotiva, que las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo nos acompañaron, y ellas planteaban que veían a Damiana como una niña apropiada, como un antecedente de la apropiación de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Las mismas madres, Adelina Alayes, que era la presidenta de Madres de La Plata, y Coqui Pereira, que era la presidenta de Abuela, nos acompañaron, ya han fallecido las dos, lamentablemente, veían esta continuación del genocidio de la última dictadura claramente como una continuación del genocidio de los pueblos originarios. Entonces, entendíamos nosotros que estos casos de mujeres que habían muerto en el museo, se nos escapó por ahí que eran mayoritariamente las muertas del Museo de la Plata, mujeres. Entonces, bueno, nos invitan ustedes del espacio. Ya habíamos desarrollado una muestra muy importante con ustedes en el 2015, en el espacio, en el 4 Columnas, que habíamos combinado también en ese momento con distintos artistas. Me acuerdo que estaba todavía en la de Quesma, antes que lo desaloje y lo eche el gobierno del PRO, Andrés Erneri. Entonces tuvimos unos cuadros de Andrés que nos ha donado, que también era sobre los prisioneros de la ciencia, y distintas artistas que habían hecho obras sobre Damiana. Estaba Julio Ricciardi, que había hecho también una obra que intervino dentro del Museo de la Plata y nos donó también parte de su obra. Y entonces nos pareció muy bueno en esta oportunidad darle una vuelta de tuerca, saldar esa deuda que teníamos primero con nosotros mismos, con nosotros mismos, porque nosotros veníamos, el Facebook me recordaba el otro día que en 2018 ya habíamos puesto Prisioneras de la Ciencia y veníamos con eso, pero nunca lo habíamos hecho como si se dijera oficialmente, como lo estamos haciendo ahora con esta presentación. Entonces pensamos con las compañeras y compañeros que teníamos que dotarle, aparte de una fuerza extra, y invitamos a Liliana Ancalao.
Ella nos había acompañado en una restitución en 2018, la habíamos conocido personalmente, si bien ya conocíamos su maravillosa obra. No está con nosotros hoy porque ya tenía un compromiso agendado previamente. Ella es una mujer que continuamente está brindada a la militancia, no de la poesía, que es su herramienta, sino de la militancia del pueblo mapuche. Hace poquito sufrió un ataque en un Zoom que estaba brindando y bueno, ha sido ampliamente repudiado, demostrando qué amplio es el reconocimiento que tiene Liliana Calao, ¿no? Y también nos surgía en el transcurrir de nuestro trabajo una duda que nos surgió del primer día. ¿Mostramos las fotos tal cual las sacaron los científicos o nos autocensuramos? Nosotros veníamos de una historia de 100 años de ocultamiento de las historias de Inacayal, de las historias de la mujer de Inacayal, de Margarita, de Tafá. Mucho más grande era lo que se ocultó de Damiana. Nosotros descubrimos que Damiana estaba en el museo por un error de los empleados del museo, porque tenían escondidos los catálogos. Nadie sabía que daba el cuerpo de Damiana en el Museo de la Plata, solo se sabía lo que se había publicado en 1908, que estaba su cabeza disecada en Berlín. Cuando descubrimos, ellos pensaban que nos íbamos a ir más al museo, descubrimos que estaba Damiana, lo dimos a la luz. O sea que era una historia muy oculta, era tabú, nos decían dentro del Museo de la Plata, nos castigaron por romper ese tabú a todos los antropólogos y antropólogas que trabajamos en este tema. Entonces tuvimos una decisión bastante discutida, que fue: no nos autocensuremos, mostremos todo lo que encontremos así como lo encontramos. Entonces se difundieron las fotos de Tafá, en primer lugar, que es una de la única foto que se tiene de Tafá, de cuerpo entero, que está desnuda. Una antropóloga, Vicat, plantea que fue obligada a desnudarse por el antropólogo y el fotógrafo, y que la claridad de su pecho demostraba que no estaba acostumbrada esa piel a estar a la luz, como si sus brazos y su rostro, o sea que era evidente que no andaba desnuda ella. En las fotografías grupales se la ve a Tafá muy emponchada, con doble chal, etc. Vemos que hay una construcción desde la antropología en esa época, de mano sobre todo de Lehmann Nietzsche, que es el que responsable del cuidado y después responsable de la muerte de Damiana, porque muere de una enfermedad curable que ellos mismos habían diagnosticado, y también es responsable de haber fotografiado a Damiana desnuda. Él dice que fue gracias a la galantería del doctor Kor que le pudo sacar esa foto a Damiana desnuda, que no solo parece que está llorando, como decía Yasmín, sino que también se le ven los moretones en los ojos y en distintos lugares del cuerpo. Entonces planteábamos que no había que censurarse. Y después, la difusión de este caso logró un artista, Mauricio Cartum, conseguir las fotos de Damiana en Alemania y nos las pasó. Él, en primer lugar, las compartió con la historia de Damiana, con la típica faja negra, porque le daba también a él un prurito estas fotografías. Como a todos nosotros, a nadie le gusta ver las pruebas materiales del genocidio, producen dolor, la crueldad produce sentimientos encontrados, es muy fuerte para todos ver estas fotografías. Entonces, seguimos con esa línea política de difundir todo lo que encontramos, porque encontramos también un bagaje de fotografías de los ingenios azucareros tomadas por Lehmann Nietzsche, donde abusa de las mujeres de hombres, y también las desnuda, y también desnuda a los hombres, y también le hace posar a los hombres con posiciones que hemos visto solo en las fotografías aberrantes de las cárceles de Irak por los estadounidenses invasores, muy parecidas, pero en 1908, fotografías que él acompaña con textos que dice estos wichí, él los llama de otra manera, los llama matacos, que quiere decir hombres de poca monta, animal de poca monta, perdón, ni siquiera hombres. Dice, son muy parecidos a los judíos, tienen la oreja del judío, la nariz del judío, y va continuamente abusando de estos hombres y mujeres y planteando que como los judíos lo hicieron después los nazis, había que hacerlos trabajar porque estaban acostumbrados a ese clima. O sea, en 1908 estos alemanes, Lehmann Nietzsche,
que también se llamaba Adolf y tenía ese bigotito mucho antes que Adolf Hitler, en 1908 abusa de las mujeres y hombres y también nos puso en el dilema de, cuando encontramos esas fotografías escondidas, de mostrarlas tal cual habían sido sacadas, y muchas de esas habían sido publicadas, como la de Damiana desnuda, en textos científicos. En esa época estaba prohibida la pornografía y los desnudos solo se permitían en textos científicos. Entonces Lehmann Nitsch, que era un prostibulario, porque estudiaba también los prostíbulos de la época, sacaba continuamente fotografías de mujeres y hombres desnudos y las publicaba. Y circularon durante muchos años y seguían circulando en el Museo de la Plata los trabajos científicos de Lehmann Nitsch, una niña guayaquí con la foto de Damiana desnuda. Eso todo lo encontraban en el museo, en los laboratorios, en los pasillos, era algo tremendo. Y también en Tierra del Fuego va y desnuda a unas chicas Yagán, está la fotografía de las chicas vestidas. Es impresionante porque también en 1902 plantea que son una familia Yagán desaparecida, asesinada, ya habla de desaparecidos en 1902, pero este antropólogo, que cuando gana Hitler, vuelve a Alemania en 1933 y colabora con el régimen nazi, el peor régimen genocida de la historia de la humanidad, este antropólogo deja el Museo de la Plata después de casi 20 años y pasa a trabajar durante 8 años para el régimen del Tercer Reich. En 1902 desnuda a estas chicas Yagán y saca una fotografía, y esa fotografía es la que publica en postales, porque también generaba postales y vendía postales, con el título India Yagán. En 1902 y aparece la chica desnuda, cuando en realidad, cuando uno va a la investigación, ve que las chicas estaban vestidas con polleras, que habían asesinado a su familia, que eran prisioneras en la comisaría, etc. O sea que había una intencionalidad manifiesta de desnudar a las mujeres y hombres, a los hombres también, y a los hombres también se lo hace posar, sobre todo en el ingenio azucarero de Jujuy, porque tienen el poder total de Lehmann Nitsch sobre los cuerpos, y justifica así el genocidio, mostrándolo como primitivos, salvajes, sin contexto social, y desnudos, como uno se imagina, o nos enseñaron a imaginar a los primitivos salvajes. Ustedes hablaban de barbarie, y Walter Benjamin dice, todo documento de civilizatorio es un documento de barbarie. Estos hombres eran bárbaros, más allá que eran de Alemania, ¿no?, donde estaban los bárbaros estos, era una barbarie lo que estaban produciendo con los pueblos originarios, que fue un genocidio. Y tuvimos algunos reclamos, hay que decirlo, de 150 presentaciones, una presentación que se hizo en el Bolsón en 2014, si mal no recuerdo, la comunidad de las Huaytecas, donde enterramos nosotros a Margarita Foyel, después de restituirla, porque nos llevó 8 años, de 2006, lograr ese objetivo que fue restituir a la mujer de Inacayal, con su sobrina, Margarita Foyel, y la restituimos el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, a Chubut, a Teca, y a Margarita después se la trasladó a las Huaytecas Río Negro. Y la comunidad de las Huaytecas solicitó que no se exponga la fotografía de Tafá con ese pecho desnudo. Y nosotros accedimos rápidamente, porque ya habíamos accedido a distintos pedidos de distintos investigadores a modificaciones de la muestra por el lugar físico donde iba, por la cantidad de fotografías, y nosotros tenemos el orgullo también de poder contar que las fotografías, prisioneros de la ciencia, muchas réplicas están en manos de las comunidades. Hoy hablaba con compañeras de Neuquén y están exponiendo la muestra en distintas comunidades de Neuquén, pero aparte tenemos comunidades originarias en Buenos Aires, en Punta Querandí, en Bahía Blanca, que son mayoritariamente mujeres, la de Bahía Blanca, la Comuelén Mapu, y en Chubut, en Sarmiento, comunidades que llevan la muestra y la exponen en sus comunidades y en otras comunidades con Tafá desnuda, nunca tuvieron problemas ellos. Pero bueno, nos parecía también que había que darle una vuelta de tuerca, y veíamos el trabajo de Yasmín, que había estado abordando ya a estos prisioneros de la ciencia. Nosotros no nos conocíamos, pero veíamos que ella estaba abordando a los prisioneros de la ciencia, y nos parecía que era una resignificación muy, más allá de lo hermoso, era muy sentimental o espiritual. Entonces la invitamos a ella
a que borde estas fotografías de mujeres que fueron obligadas a desnudarse para humillarlas, porque nosotros pensamos que no solamente se los quería mostrar salvajes y primitivos, sino que Lemanich realmente hizo un abuso. Ya la fotografía desnuda es un abuso sexual y un abuso físico sobre ellas. No solamente Damiana tiene registro de golpes, sino también las mujeres de los ingenios azucareros. Así que ese bordado con flores también me recordaba algunos poemas a Che, ¿no? Que hablan de, dice, nuestras muchachas que eran lindas flores, que los blancos solían pisotearlas, y para la casa cándida como el sol las han arrebatado de lejos, esas cuyas cabezas estaban dobladas sobre los brazos cruzados, nuestras muchachas que eran blancas e inocentes, crecen con la lluvia, las que lejanas hemos dejado. Los H cantan y lloran esas canciones donde ven a sus chicas raptadas por los blancos y las comparan con flores. Entonces cuando veíamos estas fotografías bordadas por Yasmín, y cuando vimos que eran flores también nos emocionamos mucho, porque sin saberlo ella, sin haberlo pensado nosotros, reflejaba también un poquito de ese pensamiento de los H. Así que bueno, acá estamos tratando de visibilizar las luchas de los pueblos originarios, las restituciones de sus ancestros. Es una lucha ancestral de ellos, ¿no? Valga la redundancia, porque nosotros tenemos registrado que en 1538 ya Bartolomé de las Casas plantea desde el derecho que hay que restituir a los ancestros y los tesoros a sus descendientes. O sea, son 500 años de resistencia de los que los pueblos originarios nos anteceden. Nosotros ponemos nuestro granito de maíz acompañando desde nuestro lugar en el mundo, que es la antropología, acompañando esta demanda, ¿no? Que los ancestros y las ancestras, que son territorio, que son parte del territorio de su cosmovisión, que están vivos, que son esa energía que tiene que volver y cerrar un ciclo, como decía Cintia, se pueda lograr. Cristina Kirchner en 2010 reglamentó la ley. Desde el 2010 estamos trabajando en el Instituto Nacional con las comunidades, armamos el programa de identificación y restitución de restos humanos, llevamos ya 16 restituciones. Y bueno, para cerrar quiero decir que hemos restituido a Damiana, después pudimos localizar y logramos que el Museo de la Charité de Berlín también restituya sus cráneos en 2012, recomponiendo este rompecabezas del horror. En 2018 restituimos una niña a Nivaclé, al pueblo Nivaclé, que está en la frontera, quedó acorralado en la frontera entre Formosa y Paraguay, y quedan otras prisioneras de la ciencia, de las que no hay fotografías, como una mujer afro-araucana, ¿no? Un espécimen raro para la época, para ello, una mujer afro-mapuche, que fue asesinada en 1888 en Neuquén. Hay una niña Vilela de 14 años que también murió en Chaco, y son mujeres que están muy, muy invisibilizadas su historia. Solo tenemos un renglón, el momento de su asesinato, y su cuerpo pasa a ser parte de una colección. En eso andamos, y tratándonos de también un poco por ahí yo, de desconstruirnos. No es que me quiera desconstruir un poco, sino de a poco desconstruirnos y acompañar esta lucha, visibilizando desde nuestro lugar en el mundo también la lucha de las compañeras y, como decía Cintia, de las mujeres indígenas, que hoy en el INAI tienen un nuevo lugar, que es el lugar de la mujer indígena que se creó la dirección. Así que bueno, ese es el granito de maíz que estamos hoy orgullosos de plantar con ustedes, y muy agradecidos por su invitación nuevamente a participar en este espacio que para nosotros es tan importante como es la EQESMA. Muchísimas gracias, Fer. Yo te escuchaba y en paralelo apuntaba algunas preguntas que tenemos y algunos comentarios en la transmisión. La verdad es que la gente está contenta, digamos, los participantes agradecen por este trabajo, comentan lo importante que es difundir este tipo de trabajos. También decía una participante desde Maldonado, agradecemos estos tan sentidos e importantes testimonios. Hablan de la excelente investigación. Preguntan también si esto va a quedar grabado para el que o la que lo quiera trabajar o volver a ver. Y hay preguntas para el estrés.
son un poco desordenadas, vamos a romper el cómo empezamos a charlar, pero hay algunas preguntas, por ejemplo, para Yasmín, que tienen que ver con la técnica. Ya preguntan cómo es que realizás este trabajo, si es que primero se estampa en tela y luego se borda. Bueno, eso lo vas a contar y lo vas a poder explicar un poco mejor vos. Bueno, la técnica de fotografía bordada es la foto, o sea, yo bordo sobre el papel, no sobre tela. ¿Está? Lo primero, bueno, yo acá justo tengo una, pero como para que vean, es papel. Yo lo que hago primero es, le diseño arriba con papel de calcar y un lápiz, y voy trazando líneas. Después que tengo la fotografía con el dibujo, con un punzón, que es especial, que le hacen unos compañeros, punzás punto por punto donde va a pasar el hilo, ¿no? Punto por punto, o sea, cada flor, es todo el proceso de perforación. Y luego, después de todo eso, va el hilo. Hay que estar también atentos de que no se rompa la hoja, que es lo que me pasaba en las primeras fotografías que yo bordaba. Se me rompía la foto y ya no servía más. Entonces, ese es más que nada el proceso, la técnica. Muchas gracias, Yasmín. Hay otra pregunta para Cintia. Cuando te presentábamos, Cintia, contábamos y charlamos también cuando expuso Yasmín sobre las diversas acciones que se llevan adelante. Así es que preguntaban concretamente, desde tu labor de abogada, si nos podías contar o ejemplificar de qué se tratan estas acciones que se llevan adelante. Bien, en realidad desde el derecho tenemos mucho por hacer. Las demandas de las comunidades vienen desde poder tramitar una personería jurídica y lo engorroso que le cuesta, que le significa por ahí a la comunidad poder hacer este trámite, que es muy nuestro, muy europeo. Entonces, poder dar una mano para que ellos puedan formarse, organizarse como comunidad, también como para poder reclamar sus derechos. Hablamos en acciones, hemos intervenido en acciones de luchas territoriales, de despojos de su territorio, que también hay que intervenir, y en esto está bueno poder resaltar la deuda que tenemos como Estado Nacional también. Si bien tenemos reconocidos en nuestros tratados internacionales, en nuestra Constitución Nacional, que tenemos leyes nacionales y provinciales vigentes, todavía falta mucho para poder concretar estos derechos, sobre todo hablando en materia territorial. Cuando nosotros hablamos de los territorios, hablamos desde la cosmovisión, nos estamos refiriendo a lo que estamos acostumbrados a escuchar, a la propiedad individual, en donde estamos acostumbrados, ¿no? Sino que es una propiedad colectiva que tiene que ver con la relación que tiene la comunidad con el ambiente, con la naturaleza, que es un medio de subsistencia, que es su identidad cultural, que forman parte de esta naturaleza. Entonces, despojarlos de sus territorios no es solamente una cuestión, un conflicto de propiedad individual como nosotros lo tenemos concebido, sino es un derecho humano, es un derecho colectivo y es un derecho que a ellos le permiten desarrollarse su identidad cultural y permanecer y seguir resistiendo. Y estas demandas son continuas, y si bien están reconocidos, vuelvo a insistir, todavía en materia de propiedad comunitaria tenemos una deuda ahí. Es muy importante y muy necesario que se sancione la ley de propiedad comunitaria para que no solamente queden consagrados en la norma, sino que también se pueda obligar al cumplimiento, ¿no? En casos de conflicto, que se pueda tener una respuesta. Así que en eso hemos trabajado mucho con las comunidades, hemos tenido experiencias también en lo que es, también trabajamos con el licenciado Fernando Pepe en esto, en lo que tiene que ver con los estudios arqueológicos realizados en una comunidad, en un territorio ancestral por pedido de las comunidades, en donde se ha declarado en la ciudad de Las Toscas un sitio arqueológico, donde las comunidades
planteaban de que eran tierras ancestrales, de que ahí habitaban sus ancestros, y se tuvo que recurrir a la ciencia en este caso como para poder probar que era real, que son realmente tierras ancestrales, y efectivamente después de un informe que pudieron hacer arqueólogos y antropólogos se pudo detectar de que en el sitio en que estaba en disputa en ese momento era realmente un sitio ancestral porque se han encontrado restos tiestos que pertenecían a comunidades. De esto hay muchos. Hay cuestiones de violencia, hay cuestiones de discriminación, hay abuso de autoridad. O sea, es innumerable las acciones que se hacen desde acompañando a las comunidades originarias. Y por supuesto este trabajo desde Colectiva Guías de poder, como hemos participado también en el 2019, con la restitución del cacique Cruz Polvareda, que era de este Gran Chaco santafesino, en donde hemos podido hacer el trámite a través del INAI, y donde se ha logrado restituir el cuerpo del cacique, el cráneo del cacique Cruz Polvareda, quien fuera asesinado en esta mal llamada campaña del Desierto Verde, en esta expansión de las fronteras de santafesina, del Chaco santafesino. Y bueno, por fortuna el año pasado volvieron sus restos y hoy descansan bajo un centenario quebracho colorado en la localidad de Villa Guillermina. Así que, bueno, fue realmente muy importante para este gran Chaco santafesino, y para las comunidades poder tenerlo de vuelta a su guerrero, a su cacique, ¿no? Así que entre tantas otras cosas, tantas otras acciones que significa hoy acompañar la lucha de los pueblos originarios y su reconocimiento de derechos humanos. Buenísimo, muchas gracias, Cintia. Hay también pregunta para Fernando, pero no quiero dejar pasar que preguntaban, Yasmín, antes de ir con Fernando, si vos tenés algún lugar donde se pueda ver el resto de tus trabajos o algún sitio donde podamos acercarnos para ver alguna exposición tuya. Sí, a través de Instagram, Yasmín Pérez Alvarado. Ahí me pueden buscar y ahí están todos los trabajos que vengo realizando. Y si no, por Facebook también, Yasmín Ivonne Pérez Alvarado. Ahí hay unas carpetas especiales con mis trabajos todos de fotografía bordada. Gracias, Yasmín. No quería olvidar, no quería dejar pasar, por alto esto. Bueno, Fer, mira, vos hablaste mucho, digamos, sobre y mencionaste la palabra restitución para quienes trabajamos y militamos los derechos humanos. La palabra restitución tiene un gran peso. Hay una pregunta para vos y la voy a leer textual, que dice, qué importante la restitución a las comunidades y lo importante de poder realizar el ritual funerario que nos define como humanos. ¿Cómo fueron esas experiencias para las comunidades? Bueno, tu pregunta la verdad que es muy interesante porque, aunque parezca raro, la comunidad antropológica nos cuestiona la restitución y la palabra restitución. Dicen que es una palabra inútil, que es imposible restituir a una persona a su estado anterior. Y nosotros pensábamos, ¿no?, en Argentina, como bien decías vos, la restitución de los nietes, de les nietes que obviamente nadie los restituye a sus padres que fueron asesinados, fusilados y desaparecidos, sí a sus familias, la restitución de nuestros desaparecidos, porque yo era un militante y soy un militante de los derechos humanos, pero bueno, en los últimos 14 años, a raíz de esta demanda, he canalizado mucha de mi militancia en los pueblos originarios, pero la militancia de base era la militancia por los desaparecidos, ¿no? Y pensábamos, qué escindidos que están estos arqueólogos de la realidad de Argentina, ¿no? Pensar que la palabra restitución es inútil, y también les planteábamos que nadie está restituyendo a Inacayal a un estado anterior, porque Inacayal fue tomado prisionero, como contó Cintia, y su familia y estas mujeres, y mueren en el Museo de la Plata. O sea, que cuando los restituimos, hacemos el ritual funerario que nunca se hizo. Como los desaparecidos y las desaparecidas. Son rituales que quedaron truncos. En Argentina está muy bien estudiado que estas tumbas sin nombre, sin cuerpos, que los rituales son muy variados en los distintos pueblos, ¿no? Nosotros tenemos una visión
cristiana, si se quiere, mayoritariamente, pero muchos de los desaparecidos también eran agnósticos o ateos. Pero los pueblos originarios también tienen muy variadas formas de rituales. Ahí veíamos en la restitución de Damiana, en las fotografías, que ellos mostraban el cráneo del hombre NN que también restituimos con Damiana, mostraban los restos. En otras comunidades es tabú mostrar los restos, nadie podía ver los restos. En otras comunidades no se pueden tocar los restos. No hay que tener un pensamiento uniforme y monobloque que es un ritual para todos. Así como nosotros mismos como ciudad tenemos distintos rituales, los pueblos originarios tienen muchísimos rituales diferentes. Pero todos tienen en común que hay algún tipo de ritual. Siempre hay un ritual, una despedida, un luto, un abrazo, un llanto, eso casi es universal. Si bien hay comunidades que no lloran, pero es casi universal. Entonces, esa perversión, esa crueldad manifiesta tenía también en la dictadura cívico-militar eclesiástica un fin lesionador. Lo habían aprendido los estadounidenses, el ejército estadounidense en Vietnam, lo aprendieron de los argelinos que lo aplicaron en el pueblo, los franceses en Argelia. O sea, era una metodología, la de desaparición forzada, sistemática, de dominación, que ese terrorismo de Estado produce efectos en los pueblos. Y lo habían aplicado acá en los genocidas de la campaña genocida de Roquista, el proceso de organización nacional se llamó el de ellos, y el proceso de reorganización, el de Videla, para desmembrar a las comunidades, para lo que se llama el ecocidio es el territorio y el etnocidio es la cultura. El genocidio es todo. Entonces, el etnocidio también consistía en esto de desmembrar la familia, que la cultura se pierda. Y en eso entendemos nosotros que estaba esta sistemática apropiación de los cuerpos e interrumpir la memoria, la circulación de la memoria, y si en las cosmovisiones de los pueblos era fundamental. El pueblo tehuelche tiene como cosmovisión que nadie podía quedarse con un pelo de un tehuelche. Ellos quemaban, si se le caía el pelo lo quemaban, si se cortaban las uñas las quemaban para que nadie se apropie de estando vivos. Imagínense lo que para ese pueblo que después se apropien de sus ancestros. Había un fin también no dejar testimonio de esos pueblos en el territorio. Entonces, nosotros no hacemos una antropología y estudiamos a los pueblos originarios, estudiamos a nuestra propia comunidad, la comunidad científica, nuestra comunidad antropológica. No podemos hablar por los pueblos, pero como argentinos y como miembros de una generación que sufrimos la dictadura militar, yo era joven, pero la sufrieron mis padres y yo ya había nacido igual, entendemos claramente que las restituciones son muy importantes, muy, muy importantes. Una de las cosas que ha legado la Argentina al mundo. El equipo de antropología forense argentino es pionero en el mundo, está trabajando en todo el mundo restituyendo indígenas de masacres en Guatemala, en El Salvador, está enseñándole a los vietnamitas a recuperar sus muertos en la guerra genocida de los estadounidenses. Y así ha estado en África condenando al primer dictador genocida de África con sus resultados. O sea, que para nosotros como antropólogos mismos es muy fuerte, como militantes es muy fuerte, y me parecía muy interesante tu pregunta porque últimamente nos cuestionan eso, que restituir es inútil porque nadie restituye el Estado primogenio, y nadie está intentando hacer eso. Pero bueno, en los pueblos originarios se reconstruye, se sana, se restituye esas fuerzas que salieron del territorio y hoy vuelven al territorio, cierran el círculo de vida y muerte, y ellos piensan que así pueden avanzar mucho más fuerte y sano. Hay pueblos como el mapuche que ni siquiera tiene el concepto de muerte. Es muy complejo, tampoco se puede acá avanzar con cada cosmovisión, ¿no? Pero básicamente restituir es una reparación histórica. Como una síntesis para nosotros, es una reparación histórica que es básica, es básica. Nadie de nosotros normalmente va y expone los restos de los vencedores, sino son los restos de los vencidos. Walter Benjamin nos enseñaba ya en 1939 que en el carro del vencedor se atan los despojos del vencido, se lo arrastra en el triunfo y se lo llama patrimonio cultural. Los muertos de los pueblos originarios pasaron a ser patrimonio de los arqueólogos, patrimonio de la nación,
por este genocidio, que era para apropiarse del territorio, de la mano de obra, etc. Y bueno, repararlo nos va a llevar, como decía Cintia, a la reparación territorial, hay que hacer una reparación económica, pero bueno, nosotros empezamos con la reparación, que es que se restituyan los ancestros y se los entierre con los rituales que se merecen y que cada cosmovisión contempla. Y quería agregar, por ahí por la humildad de Cintia, y también porque nosotros venimos trabajando silenciosamente, en ese camino de la reparación histórica, Cintia ha iniciado el juicio de lesa humanidad por la masacre de San Antonio de Obligado, una masacre de 1887, donde Roca, no me sale ahora el nombre, uno de los, Rudecindo Roca, gobernador de Misiones, pide una niña a las comunidades de Santa Fe, de Las Toscas, donde es Cintia, donde está ahora Cintia, en el norte de Santa Fe, el Chaco santafesino, y las comunidades se resisten a la entrega de la niña, se la lleva igual el ejército a la niña de Rudecindo Roca, y había un torturador que ellos matan y escapan, y el ejército, en forma de castigo, va hacia esa comunidad, los toma prisioneros los que se habían quedado trabajando, los atan, los meten en una habitación, los fusilan, habiendo niños y mujeres, y a 2 hombres que estaban trabajando con el agrimensor, que eran indígenas también, los atan y los fusilan y los queman. Y Cintia ha iniciado el tercer juicio de lesa humanidad en la historia de la Argentina, que el primero es de Rincón Bomba, el segundo es de Napalpí y el tercero es el de San Antonio de Obligado. Ese es el camino que estamos haciendo también desde el colectivo Guías, desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la militancia toda, acompañando a las comunidades, ¿no? Que se reconozca el genocidio que ellos sufrieron como un crimen de lesa humanidad y en consecuencia se los repare. En ese camino andamos, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron, como nos enseñaba Tafá y sus cantos Sedman, ¿no? Gracias, Fer. Bueno, yo pensaba mientras vos hablabas y hacía memoria sobre distintos momentos en los que el equipo de antropología forense logró identificar restos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, y recuerdo, sin fallarle a mi memoria, las celebraciones que significaban la recuperación, la restitución de esos restos, justamente porque el fin de desaparecer es ese, que no quede nada, y por eso es tan importante la reconstrucción. No me quiero explayar tanto porque no quiero dejar de mencionar lo que sí están comentando quienes participan de la charla. Acá una participante dice: la elaboración del duelo es una necesidad cultural y psicológica importantísima. Bueno, acá otra participante pregunta, perdón, esto es un diálogo que se dio entre 2 participantes, pero hay más preguntas pendientes y me parece que hay algunas de estas preguntas que quedaron que son para el estrés, ¿sí? Denme un segundito. Un participante comenta: sé que no es el objetivo de la actividad, pero me surge una pregunta. ¿Cómo podrían incluirse estas fotografías en los contextos escolares para permitir deconstruir y pensar narrativas históricas tan cristalizadas en el imaginario nacional sobre el proceso de construcción estatal? Por eso la abro y me parece que para quien quiera del estrés responder, adelante. Bueno, yo tengo una ventaja con respecto a las compañeras que estamos trabajando del Estado Nacional, entonces por ahí tenemos un diálogo ahora con el Ministerio de Educación a pedido de las comunidades mapuche que están solicitando la restitución del Toki Caffuculá, que fue el máximo líder de las comunidades en el siglo XIX, tuvo 40 años de la Confederación Mapuche bajo su mando, y se le pide que se incluya en la currícula la vida de Caffuculá como se merece, ¿no? Una reivindicación histórica. Pensamos nosotros como
el colectivo se funda acá en La Plata y nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 4,5 millones de alumnos, 300.000 docentes, que la única forma de llegar a todos ellos es por el Ministerio de Educación, por arriba. No sería posible para nosotros en una comunidad como la bonaerense llegar a los 300.000 docentes y los 4,5 millones de alumnos militantemente. Sí es posible en provincias como Tierra del Fuego, donde hay solo 2 ciudades y un pueblo, poder hacer programas provinciales. Estamos trabajando con la Secretaría de Pueblos Originarios de Tierra del Fuego, pero bueno, el camino es por el Ministerio de Educación. Pero bueno, es complejo, es difícil. En ese camino les quiero contar que la visibilización es uno de los motores que nosotros nos ha empujado para lograr nuestros objetivos, que es la restitución, se lograron por la visibilización. Pensamos que la muestra fotográfica, tanto Prisioneras de la Ciencia como Prisioneros de la Ciencia, era una herramienta de visibilización y se ha llevado a muchísimas escuelas por las comunidades en provincias que tienen la cantidad de habitantes que una ciudad de acá de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es un camino largo, es un objetivo a cumplir, pero tenemos el orgullo que cuando Cristina Kirchner inauguró en el 2010 el Salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada, incluyó las fotografías de los prisioneros de la ciencia, de Inacayal, de Foyel, que nosotros le facilitamos en el Salón de los Pueblos Originarios. Creemos que la muestra hoy montada por ustedes aquí es un paso gigante para la visibilización y llegar a ese objetivo. Pero después es muy difícil, es muy difícil. Gracias, Fer. Jazz, Cintia, ¿quieren agregar algo? Bueno, si no, hacer extensiva otra pregunta que también nos parece que es para el estrés. Y tiene que ver con el trabajo que realiza cada uno y cada una. Leo textual. ¿Tienen relación con otros trabajos similares en otros países? ¿O existen estos trabajos en otros lugares? Bueno, si alguna de las chicas también quiere comentar sobre su experiencia. Ya se estaba contando que tenía experiencia en México, Perú, ¿no? Exacto. Sí. Con respecto a lo anterior, perdón, me salto un cachito. La respuesta anterior, la pregunta anterior, abocarla a la educación. Yo el año pasado me llamaron de una escuela privada bastante importante de acá de Chubut, que querían hacer algo en el marco del 11 de octubre, ¿no? La fecha tan dolorosa, ¿no? Y trabajé con niños de 5 a 8 años con fotografías bordadas. Estos niños bordaron fotografías también. Es una forma de rescatar y que ellos también se den cuenta de la otra historia, ¿no? De la historia que no fue contada. Entonces también a partir de la educación, de trabajos de artes plásticas, enfocarle y mostrarle la verdadera historia, ¿no? No la que está implementada por la educación. Perdón, la pregunta era... en otros trabajos en otros países. Sí. En México, después hay una señora hay un compañero ahí que también hace trabajos de fotografía bordadas con pueblos originarios mexicanos, la cultura mexicana. Después también trabajé en Chile, también con fotografías bordadas, pero sobre lo que fue la dictadura de Pinochet, la gente que desapareció. También en eso trabajé en el estadio Víctor Jara, el estadio bastante, con mucha historia pesada. Ay. Gracias, Jazz. Cintia, vos estabas por comentar también. No, justamente iba a decir que Yasmín tenía esa experiencia, pero también Fernando tiene mucho para comentar.
en relación a las restituciones, sin ir más lejos, hace un momento estuvo comentando lo de Damiana y bueno, las distintas restituciones, ¿no? No sé si a eso se abocaba la pregunta. Sí, mira, antes, Fer, también pensaba en relación a lo que vos decías sobre las restituciones, y retomo lo que dijo Yasmín también. Esto es algo que nos atraviesa, bueno, hablando del 12 de octubre, ¿no? Del conocido Día de la Raza, de la colonización de América. Estamos del descubrimiento de América, ¿no? Como si hubiera habido una necesidad de descubrir algo que no existía antes. Bueno, en toda la cultura latinoamericana que le da una vuelta de tuerca, se pretende recuperar justamente y reivindicar estos orígenes que a veces desconocemos. Y desconocemos porque hay una imposición cultural, como decía Yasmín, en las escuelas, en la educación, precisamente, como decía Fernando, digamos, los que cuentan son los que han ganado. Y bueno, es un poco un gris, ¿no? Digamos, hasta dónde ganaron si es que tenemos la posibilidad de recuperar nuestros orígenes. Hace poquito también se celebra Halloween, y la pregunta es, ¿qué celebramos cuando celebramos Halloween? Pero podemos también pensar en el Día de los Muertos y el sentido que tiene ese Día de los Muertos, ¿verdad? Fer, si nos querés contar. Bueno, sí, mirá, voy a empezar primero por quiero no olvidarme de Tafá. Estamos trabajando con el consulado chileno, la embajada chilena, para restituir a Tafá, esta mujer cahuéscar, desde el Museo de la Plata a su comunidad, que está en Puerto William, Chile, enfrente de Ushuaia. Estamos trabajando con la comunidad Yagán también para restituir a Mackenzie, que está ahí. Y bueno, empezamos el camino de la restitución de Tafá. Así que estamos emprendiendo eso con respecto a la pregunta de lo internacional, más allá de Damián al Paraguay, y estamos trabajando también con las comunidades del Chubut, reclamando un ancestro a Francia, al Museo del Hombre de París, y con otras comunidades de Buenos Aires también. El Museo del Hombre de París es un gran ejemplo del colonialismo de los museos imperiales, como el Museo de la Plata es el ejemplo del colonialismo interior. El Museo del Hombre de París es el colonialismo imperial de Francia, ¿no? Y tiene el resto de nuestros ancestros, mapuches, tehuelches y Sendan también. Estamos trabajando también ahora con la comunidad de Sendan. Así que bueno, venimos de larga data luchando para que restituyan. Es muy difícil. Ellos restituyeron a la Venus Hotentote, que era una mujer de Sudáfrica, que la solicitó Nelson Mandela y la tenían embalsamada, por ejemplo, y costó años llevarla a la Venus Hotentote a Sudáfrica. Para seguir con el tema de género y la violencia ejercida de estos hombres de la ciencia, ¿no? Estos patriarcales hombres de la ciencia. Y con respecto, bueno, me decía Halloween, el Día de los Muertos, el catolicismo cuando llega al norte de Europa toma la festividad del verano de los pueblos originarios del norte de Europa que festejaban, no lo sé decir en el idioma, pero era como Halloween separado, que era la festividad del verano. Y la iglesia toma esa festividad del verano y la hace como una festividad también de los muertos en el norte de Europa, y así viaja a Estados Unidos. Y en nuestro continente también la suman a los rituales que hacían las comunidades con los muertos. O sea, Halloween es una cosmovisión de un pueblo originario de Europa tomado por la iglesia y reconvertido. Y el Día de los Muertos también está reconvertido en el Día de Todos los Santos por la Iglesia Católica. O sea, que ninguna de las dos es más extranjera que la otra, si lo vemos desde ese punto de vista histórico-antropológico, ¿no? Porque las dos son cosmovisiones originarias que la Iglesia Católica reformula y nos impone. Una en el norte del continente y una en el sur. Distintas partes de la Iglesia, ¿no? Porque unos son los anglicanos, los evangelistas, y otros son los católicos puros que llegan acá, los católicos apostólicos romanos. Pero bueno, la combinan con algunos rituales de las comunidades sobre los muertos. Entonces hay una síntesis religiosa, una amalgama que se mezcla. Hoy hablábamos de los funerales. En la diversidad cultural que tenemos en nuestro continente, el pueblo quechua aymara, por ejemplo,
ellos exponían sus momias, no es que las ponían, las sacaban a pasear una vez al año, le daban de comer chicha, hojas de coca, no estaban muertos. Hace poco decíamos, los mapuches no tienen la palabra muerte porque ellos consideran que es un cambio de estado de energía. Yo no quiero hablar por el pueblo mapuche, no quiero ser atrevido, y tampoco quiero hablar por el pueblo quechua aymara, pero tampoco consideraban que estaban muertos, esas momias que ahora exponen en algunos museos, sino que las paseaban, las custodiaban, le daban ofrenda, como parte de su cotidianidad, estaban en su casa. Y toda esa reformulación con el catolicismo hace también que hoy los pueblos originarios coincidan las fechas de sus festividades con la del catolicismo. Es bastante complejo para resumir, pero bueno, acá en América hubo desde 1500 en adelante campaña de extirpación de ídolos, así llamaban, y quemaron las momias, quemaron las huacas, para hablar acá de nuestra Bolivia querida, y sobre todo los rituales, pusieron los rituales católicos. También los pueblos originarios resistieron, entonces encontramos la Virgen Negra, o sea, pintan la Virgen, adoran la vida, pero la hacen de un color más originario, etc. Así que es complejo, nosotros no pensamos que una es más extranjera que la otra, son síntesis religiosas que hacen nuestras comunidades. Y en nuestro territorio, lamentablemente, mucho se ha perdido, pero el pueblo mapuche ha podido rescatar mucha de su espiritualidad, ha resistido, pero en Argentina no quedaron machis, por ejemplo. Fueron quemadas las machis por el ejército roquista y resistieron mucho más en lo que hoy llamamos Chile. Son pueblos persistentes que no tenían límites, que justamente fue el Perito Moreno que limitó Chile y Argentina después de esta campaña, pero de lo que quedó en nuestro territorio, prácticamente no quedó ninguna machi porque se encargaron de asesinar a todas, y hoy recién están teniendo las primeras machis de Argentina y son cuestionadas. Hoy leía el diario Clarín cómo cuestionaba, ponía machi entre comillas, a las machis del lago Mascardi. Lo mismo pasó con los guaraníes, el pueblo guaraní que fue colonizado por los jesuitas más que el Estado, por el Reino de España. Los jesuitas queman a los chamanes, entonces también se perdió mucho de la cultura guaraní porque hubo una sistemática caza de brujas de los chamanes. Entonces, lo que llega hasta hoy es muy complejo de definir como de los pueblos originarios 100% o de los colonizadores. Hay una síntesis religiosa en muchos casos, una aculturación, pero bueno, se está resignificando, hay un neo-indigenismo y un neo-resurgir de estas cosmovisiones, lo que hace también todo más complejo, pero también más hermoso. A mí me parece magnífico, contaba Cintia que Paul Varela, este cacique que fue asesinado por el ejército en 1867, junto a otros caciques, reparten a la mujer y los niños en el ejército, lo restituimos y hoy está enterrado bajo un quebracho colorado en Villa Guillermina y al lado de Las Toscas. Ahí estuvo el párroco del pueblo, emocionado, lloraba al lado mío, se quebró, los dirigentes de las comunidades que han perdido también su lengua, estaban ahí expresando sus sentimientos y expresaban sus sentimientos y no estaba el ritual porque se había perdido con el genocidio. Entonces había, la mayor parte de los dirigentes hoy son pastores evangélicos. Entonces nosotros encontramos que el genocidio también implicó un etnocidio, y esto que vos decís de Halloween, por ahí lo ven como más extranjero porque viene de Estados Unidos, en realidad es tan extranjero también como el Día de Todos los Santos. No sé si se me hace complicado cuando me haces preguntas más de antropología, para resumirlas. Tendría que dar una clase, pero si se entendió, me alegro por... Adelante, está perfecto. Bueno, para algunas es un tema poco buceado, y la verdad es que es muy interesante y es muy rico también, que es lo que nos pasó con esta muestra, algo que comentábamos entre las compañeras, bueno, cuando hablábamos de la posibilidad de exponerla y todo lo que abre, ¿no? Que era lo que hablábamos un ratito antes de iniciar la transmisión. No es meramente la muestra, digamos, sino todo lo que significa, todo lo que simboliza y todo lo que nos permite conocer, para aquellos y aquellas que no conocemos, que no sabemos, y profundizar para aquellos que sí están en tema. A ver,
Acá en la transmisión también agradecen que se ha entendido muy bien, cuentan también y dicen qué importante poder reconocernos como pueblo, como parte de una historia común, y también, bueno, si no hay más preguntas hasta el momento, quizás preguntarles a ustedes si es que quieren destacar algo más antes de que cerremos, si hay algo que se hayan quedado con ganas de decir o que les parezca importante no pasar por alto. Antes, quisiera decirles también y contarles que piden en el Face si pueden dejar sus correos. A nosotros como espacio nos gustaría oficiar de mediadores, a menos que ustedes gusten, como le pedíamos a Yasmín antes, de dejar alguna red, digamos, en donde quieran mostrar, o del mismo colectivo que también habían mencionado antes, el colectivo guía, si es que tiene alguna red funcionando, y si no, bueno, seremos retransmisores. A ver, se quedaron ahí con ganas de mutear y desmutear. Dale, Cintia. Bueno, no, yo simplemente agregar a lo que decía Fernando, que todos estos trabajos que se vienen haciendo, los distintos aportes, realmente nos hace repensar, nos hace deconstruir para volver a construir. Y de eso se trata. Cuando Fernando mencionaba la experiencia que en este norte santafesino, en este gran Chaco santafesino, de la restitución, lo que fue la restitución del cacique Polvareda, realmente movilizó a un pueblo entero, a una región entera, donde a donde pudieron participar alumnos de las escuelas, en donde estuvieron las autoridades comunales presentes, donde estuvieron las asociaciones, donde estuvieron los grupos de danza, y realmente fue muy especial el momento. Y la verdad que muy sanador y muy gratificante ver que alrededor de estas restituciones pasan cosas como la que mencionaba Fernando, que desde una iglesia católica el padre pudo pedir perdón, pedir perdón a los hermanos mayores, se refería así a las comunidades originarias, que mucho tenemos que aprender de ellos, a cuidar nuestra naturaleza, de sus valores, y convivir dentro de la misma iglesia las culturas, y que pueda uno de los originarios poder hacer también su ritual y poder expresarse y compartir ese mismo espacio, realmente es algo muy especial, y de eso se trata. Justamente este trabajo de las restituciones es una herramienta importantísima de visibilización, y después ya es responsabilidad de cada uno de los que vivimos en los territorios y desde el lugar que nos toca estar desde lo educativo, desde lo cultural, o desde, no importa la función que nos toque estar, pero que todos podamos empujar para empezar a preguntarnos. Acá en este norte santafesino se conocía que la conformación de nuestros pueblos y ciudades venía de la mano de masacres, que venía de la mano de qué había aparte del horror, sino también qué cultura que teníamos y que tenemos, y entonces volver a contar la historia de una manera de reparar, de sanar y de fortalecer y de poder ser más diversos y de poder realmente lograr esa reparación histórica que se está hablando y de lograr convivir en un país en donde tengamos realmente garantizados los derechos humanos y donde podamos vivir en armonía. Entonces, por eso resalto que tanto la muestra, como lo decía al principio, como el trabajo de restitución que se viene haciendo, acompañados de estos trabajos, porque en este camino siempre se encuentran personas como Yasmín, personas como también la poeta que nos ha acompañado con su poema tan, tan especial, y así tantos trabajos de tantas personas que contribuyen a instalar este tema, a hablar y a no olvidar, y a poder a deconstruir, insisto, para poder realmente armar una construcción entre todos sin olvidarnos la parte que se quiso borrar de la historia. Muchas gracias, Cintia. Muchísimas gracias. Yasmín, ¿querés decir algo antes de que cerremos?
Bueno, no, más que nada dar las gracias por este espacio. A veces, bueno, con todo esto, los artistas por ahí del sur también sufrimos, y entonces este espacio de brindarme y de mostrar mi trabajo que vengo haciendo en silencio, calladita, pero que lo vengo haciendo, para mí es muy grato. Y escuchar a Cintia las palabras que dijo y su trabajo tan importante es maravilloso, porque es un acompañamiento y una justicia, o sea, es búsqueda de justicia a los que no tuvieron voz, a los que no tuvieron voz en su momento. Y a Fernando también por su trabajo. Yo no conozco La Plata ni nada, pero espero algún momento poder pisar ese lugar y ver esto tan doloroso de nuestra historia, ¿no? Es un trabajo gigante, un trabajo enorme. Los admiro muchísimo. Y bueno, y gracias por este espacio y por abrirme las puertas. Yasmín, infinitas gracias a vos también. Es realmente bellísimo el trabajo que realizaste y de verdad fue muy comentado entre todas nosotras las compañeras que estuvimos con la muestra. Gracias. Muchísimas gracias. Fernando, has quedado como el caballero para casi el final, casi. Bueno, sí. Pensábamos nosotros que teníamos que estar también los varones, los hombres, como quieran, tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y estar presentes, no dejar que se hable desde el feminismo solo y sin hacernos cargo nosotros, diciendo, bueno, este es un tema de las mujeres. No, acá estamos aprendiendo de las compañeras, de los compañeros, tratando de poner nuestro granito de maíz con nuestras limitaciones. Y no, yo quería cerrar mi parte, como decir, casi cerrando mi parte, nosotros no pretendemos, más allá de la visibilización y todo el trabajo que hacemos, entendemos como militantes que no pretendemos que acá se salga a trabajar, a militar para que se retiren los retos humanos de exhibición, para que se restituyan los pueblos originarios o ancestros. Ni siquiera pretendemos que se defienda que uno sea militante de la causa de los pueblos originarios. Nosotros lo que sí siempre cerramos diciendo es, nosotros tenemos que defender nuestra democracia para que las niñas que veíamos en las fotografías no sean las próximas Damiana ni los 400 nietes que nos faltan restituir en Argentina. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Militemos por la democracia que tan vapuleada está en nuestra América del Sur en nuestros últimos tiempos. Tenemos la grata noticia del regreso de la democracia al Estado Plurinacional de Bolivia, pero en Argentina no está todo tan fácil, así que para que las mujeres y niñas, sobre todo, no sean víctimas de un nuevo genocidio, de la violencia patriarcal, luchemos y defendamos la democracia. Ese es el mensaje que nosotros generalmente queremos transmitir a todas las comunidades educativas y a las comunidades militantes. Bueno, ustedes lo tienen re claro, pero sería nuestro aporte. Muchísimas gracias, Fernando. Para terminar, me gustaría retomar las palabras también de una participante en el Face que hace alusión exactamente a lo que acabas de mencionar vos, la necesidad de que el proyecto político sea el que busque la verdad y la justicia para todos y para todas. Así es que, bueno, agradecerles nuevamente al Estrés, a la poetisa que no está con nosotros en la jornada de hoy, pero reconocer el aporte, el bellísimo, importantísimo aporte que realizó a través de su poema, que denuncia, que cuenta, digamos, como bien hablamos, esta jornada a través del arte, que es lo que ha sucedido, que es una de las maneras de contar, ¿verdad? El espacio está a disposición para esto, trabajamos por ello, y por eso recordarles a todos y a todas quienes estén participando o hayan participado de la jornada que en las redes del espacio Memoria ex ESMA quedará colgada esta charla, como así también la muestra. En el micrositio Memoria en Casa existen distintas versiones y herramientas para poder trabajar en el aula
que hasta ahora por nosotros y nosotras conocido es el lugar de resistencia, de lucha, de reivindicación, y a por ello vamos. Así que muchísimas gracias al Estrés y a todos y todas quienes participaron. Nos vemos en la próxima transmisión del espacio.